Muy buenos días, familia. Aquí seguimos un día más, una mañana más de jueves para seguir compartiendo y estudiando la bendita y la poderosa palabra de nuestro buen Dios, que hoy va a estar basada en el versículo 28 del Evangelio de Mateo, capítulo 18, que así nos dice: Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciendo de él le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Seguimos inmersos en la parábola que nosotros conocemos como la parábola de los dos deudores, donde Jesús, para seguir enseñando sobre la importancia de perdonar, lo que hace es comparar el reino de los cielos a un rey que comienza a hacer cuentas con sus siervos. Al primer siervo que llamó era uno que tenía una deuda totalmente impagable. Pero como el siervo se humilló, entonces el rey fue movido a misericordia y le perdonó la deuda. Y en este versículo lo que nos estamos encontrando es a este hombre saliendo de la presencia del rey justo después de ser perdonado. Y nada más salir, halló a un consiervo suyo que le debía dinero. Lo primero que voy a hacer es explicar la palabra consiervo. Mira, un consiervo es una persona que sirve en algún lugar juntamente contigo. Es un compañero, es una persona cercana. Y lo segundo que quiero aclarar es que quizá esta versión, la versión de la Reina Valera 60, no es tan clara a la hora de desglosar la información correctamente. Porque cuando nosotros leemos que este hombre halló a uno de sus consiervos, quizá nosotros podemos llegar a imaginar que es como si fuera un encuentro fortuito. Podemos pensar que fue algo totalmente casual, que quizá iba por la calle y coincidieron allí en el mismo lugar. Pero esto no es así. Realmente lo que quiere decir es que este encuentro fue buscado. Este hombre halló a este consiervo que le debía dinero porque lo buscó. Traducciones más actuales, como quizá pudiera ser la Nueva Traducción Viviente, lo deja más claro cuando dice que cuando este hombre salió de la presencia del rey, fue a buscar a uno que le debía dinero, a un compañero. Y el versículo deja totalmente claro cuáles eran sus intenciones. Este hombre no fue a saludar a su consiervo. Este hombre tampoco fue a pasar un tiempo agradable con él, sino que fue a cobrarle una deuda que tenía. Qué tremendo, ¿verdad? A él se le acaba de perdonar una deuda impagable, una deuda altísima. Le acababan de perdonar literalmente la vida a él y a su familia. Y lo primero que hace es ir a buscar al que le debe dinero. Pero espera, es que lo más absurdo de toda esta historia es la cantidad que este consiervo le debía. Porque en este versículo 28 se nos dice que le debía 100 denarios. Y si nosotros retrocedemos un poco, retrocedemos 4 versículos, hasta allí, hasta el versículo 24, recordamos que lo que este hombre debía al rey eran 10.000 talentos. Que ya en su día aprendíamos que 10.000 talentos equivalen a 60 millones de denarios. Y gracias a que el rey fue movido a misericordia, esa deuda le fue quitada. Pero ahora él va en busca de una persona que le debe 100 denarios nada más. Y para colmo de males, encima va no va con una buena actitud, sino que va con violencia. Este versículo nos dice que lo agarró por el cuello y lo ahogaba, diciéndole: págame lo que me debes. Ay, qué rápido nos olvidamos del bien que nos han hecho a nosotros. No sé tú cómo puedes denominar esto, esta acción, pero sin duda alguna esto es una doble moral que tenía este siervo. Una doble moral es cuando tú aplicas dos criterios diferentes para juzgar situaciones iguales o similares. Una doble moral es cuando tú exiges algo a los demás que tú no estás dispuesto a practicar. Una doble moral es cuando tú exiges violentamente
que se te pague todo lo que se te debe, cuando tú hace unos instantes atrás estabas humillado en el suelo, suplicando que por favor te dieran más tiempo. Una doble moral es aplicar la ley sobre otros, pero sin embargo esperar misericordia para ti. Jesús nos enseñó en este Evangelio de Mateo, allí en el capítulo 8 y en el versículo 10, que si nosotros hemos recibido de gracia, lo que ahora nosotros tenemos que hacer es dar de gracia. No es posible que si Dios ha sido bueno con nosotros y si Dios nos ha perdonado infinidad de pecados, que ahora nosotros no seamos movidos a misericordia y que ahora nosotros tampoco queramos perdonar a los demás. Nos encanta sentirnos perdonados, ¿verdad? Pero nos cuesta mucho perdonar. Nos alivia muchísimo el saber que qué bueno que tenemos un Dios que si me presento delante de Él humillado, con un corazón contrito, Él me va a perdonar. Pero nos cuesta llevar a la práctica ese mismo perdón hacia otras personas. También de este versículo lo que yo por lo menos aprendo es que nosotros somos muy permisivos con nuestros pecados, pero muy condenatorios con los pecados de los demás. Cuando este siervo tuvo que presentarse delante del rey, al que le dio una cantidad desorbitada, ya lo hemos visto, pidió por favor paciencia al rey, porque él seguía estando dispuesto a pagar la deuda. En ningún momento le dijo al rey que reconocía que la deuda era impagable, sino que le pidió tiempo solamente. Y por alguna razón, este hombre pensó que de alguna u otra manera algún día le iba a poder pagar la deuda. Pero sin embargo fue muy duro con la deuda de otra persona. Y esto es lo que pasa muchas veces con los otros. Pensamos que nuestros pecados no son tan graves. Llegamos incluso a veces a justificarlos o incluso a intentar razonar que nosotros cometimos ese pecado por culpa de otra persona que nos incitó a pecar. Bueno, nos las apañamos como sea para hacer ver que no ha sido tan malo ese pecado que nosotros hemos cometido. Eso sí, pero cuando el otro es el que comete el pecado, entonces sí somos rápidos para condenar. Ahí sí somos rapidísimos para ir corriendo en busca de tomar piedras para tirárselas. Somos muy ligeros para sacar el dedo señalador y gritar a los cuatro vientos que ese consiervo nuestro es un pecador y por lo tanto merece ser castigado. Ahí sí somos muy rápidos. Y si te das cuenta, Jesús nos enseñó justamente lo contrario cuando en el Evangelio de Lucas, allí en el capítulo 6 y en el versículo 41 dijo: ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Y en el versículo siguiente lo que nos dice es: no seas hipócrita. Saca primero la viga que hay en tu propio ojo y entonces verás bien para poder sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. La actitud que nosotros tenemos que tener con los pecados de los demás, con las deudas de los demás, es esta enseñanza de Jesús. Nosotros tenemos que ser, ¿cómo decirlo?, muy pero que muy duros con nosotros mismos y muy misericordiosos con los demás. Deberíamos ver nuestro pecado como algo detestable hasta tal punto que seamos incapaces de poder juzgar a los demás. Cuando tengas algo que perdonar a otra persona, y quizá no quieras o digas que no puedes hacerlo, recuerda que tú también eres un deudor perdonado. Tú también eres una persona perdonada por el Rey. El Rey a ti también te ha perdonado una deuda impagable. Y esa gracia inmerecida que tú has recibido, ahora te toca darla a ti a otras personas. Creo que nos comportamos de una manera muy injusta, demasiado injusta, cuando nosotros exigimos justicia para otros, pero misericordia para nosotros. La Biblia nos enseña en este mismo Evangelio de Mateo, allí en el capítulo 7 y en el versículo 2, que con el juicio que nosotros juzgamos, así
vamos a ser juzgados nosotros. Y con la medida que nosotros medimos, así vamos a ser medidos nosotros. Si tú no quieres o no estás dispuesto a perdonar a otra persona, cuando tú necesites perdón por cualquier pecado, sea el pecado que sea, vas a ser juzgado con ese mismo juicio que tú has tenido con otras personas. Recuerda cuando en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 11, en el versículo 4, Jesús enseñó a orar a sus discípulos. Les dijo que la manera correcta de orar es: Señor, perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Esto es un principio espiritual. Esto es un principio del reino de Dios. Para que tú puedas ser perdonado, tú primeramente tienes que perdonar. Y si te cuesta perdonar, no te olvides nunca que tú eres ese siervo que el Rey de los cielos le ha perdonado una deuda impagable. Amén. Vamos a orar en esta mañana y vamos a darle gracias a nuestro buen Dios. Señor, te damos las gracias porque tú eres bueno. Gracias, mi Dios. Gracias porque tú nos has perdonado. Nos has librado, mi Dios. Has quitado toda culpa de nuestra vida, toda condenación de nosotros. Y ahora qué menos que nosotros podamos derramar esa gracia recibida sobre los que nos rodean, Señor. Ayúdanos, Señor. Yo sé que a veces no es fácil perdonar. Hay cosas que cuesta y mucho perdonar. Pero para eso estás tú, mi Dios, para llenarnos de fuerza, para alentarnos, para guiarnos hacia toda verdad. Señor, oramos por hoy, mi Dios, para que tú puedas bendecirnos, para que hoy jueves podamos sentir tu presencia y veamos tu mano en todo lo que hagamos, Señor. Te presentamos este día delante de ti para que podamos agradarte y podamos vivir una vida como tú quieres, Señor. Gracias te damos, mi Dios, en el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos mañana viernes, Dios mediante, y vamos a seguir compartiendo acerca de esta parábola tan interesante, donde, porque estamos yendo versículo a versículo, pero si pudiésemos detenernos aún más sería algo maravilloso, porque creo que estamos sacando bastantes enseñanzas prácticas para nuestro día a día. Como decía ahora en la oración, a veces perdonar no es fácil, o muchas veces perdonar no es fácil. Pero palabras de Jesús como esta, enseñanzas, parábolas del Señor como esta que estamos tratando ahora, nos amplía más la visión y nos ayuda, nos ensancha el camino del perdón para que podamos no solamente entenderlo y razonarlo, sino sobre todas las cosas practicarlo, llevarlo a cabo con todas las personas que están a nuestro alrededor. Nos vemos mañana viernes, Dios mediante, para seguir compartiendo la palabra del Señor. Dios te bendiga.